Audiencia de Radio Fórmula Poza Rica, es un placer saludarles y darles la cordial bienvenida a este segmento en el cual tratamos siempre de poder otorgarle información de primera instancia y de utilidad sobre todo para nuestro día a día, y acabamos de pasar por una situación complicada en la zona norte del estado de Veracruz, en la cual pues la prevención es clave, fundamental para salvaguardar nuestra vida, la integridad de nuestra familia, nuestros seres queridos y por supuesto nuestras pertenencias, que también juegan un papel importante, en el cual pues hemos visto toneladas y toneladas de ellas que pues se fueron a desechos, y nuestros inmuebles también, pero la prevención es fundamental, y para eso se encuentra conmigo esta tarde Carlos Cano, quien es asesor patrimonial y consultor de seguros, que le doy la cordial bienvenida a este espacio Radio Fórmula Poza Rica. Muchas gracias, Yagana, muchas gracias por la invitación. Pues sí, triste por lo que está pasando en nuestra ciudad, empático, tratando de ayudar como se puede a nuestro alcance, pero también creo que puede ser de ayuda a lo que nos invitaste a platicar, que es justamente hablar de la prevención y alguna orientación en lo que está sucediendo ahorita con los daños a las casas y más cosas que platicaremos ahorita. Y pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Veíamos en tus redes sociales un video que me llamó poderosamente la atención, en el cual pues muchos desconocen totalmente que podemos asegurar nuestro patrimonio. Muchas veces creemos que podemos asegurar un celular, una pantalla, pero nuestro inmueble, nuestro domicilio y sus pertenencias podemos asegurarlos, y esto de manera preventiva, tomando en cuenta sobre todo esta zona de riesgo, como lo es las colonias que se vieron afectadas por la inundación, que en 1999, 2017, 2025, que en 1960 también de manera histórica ha ocurrido el desbordamiento del río Cazones, y que es un constante y un latente de peligro. A las autoridades hablan de una reubicación, que a ciencia cierta no sabemos. Sin embargo, muchas de estas personas hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos, y mencionaban que la solución para ellos es construir una segunda planta y un muro más alto. Y realmente, pues, no sabemos si esa podría ser realmente, porque contra la naturaleza absolutamente nadie, ¿no? Entonces sí es importante que nos platiques, ¿no? ¿En qué consisten este tipo de seguros? ¿Cómo los podemos adquirir? Pues sí, creo que ahorita tú decías una palabra clave, que es la prevención. Todo lo que ahorita tú mencionaste son apoyos y correctivos que las autoridades también van a tener que hacer, pero todo comienza con lo que nosotros prevenimos. Yo te mencionaba hace un momento que desafortunadamente, de acuerdo a los datos de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, aproximadamente es el 6.5% de las casas en México que tienen una protección, un seguro de casa-habitación, y que muchas personas o desconocen que existe este tipo de protecciones, o a veces solamente conocen ciertas partes. También mencionamos que muchas de estas zonas son casas que están todavía pagándose a crédito, sí, y que los créditos, si bien tienen una protección, un seguro para el edificio, no tienen una protección para contenidos, que es decir, todas las pertenencias que estaban. Obviamente va a ser lo normal que la casa sea más valiosa, el edificio, claro, pero lo que está dentro nos toma años el poder tenerlo, y ahí llega a haber situaciones donde alguien adquiere una casa o lleva décadas pagándola y nunca se ha acercado o ha prevenido pues lo que sucedió desgraciadamente en estas semanas anteriores. También yo revisaba algunos datos de los censos que ha hecho Bienestar, y hablaban que en nuestra zona, no solamente en nuestro municipio, en nuestra zona había más de 26,000 casas censadas, dañadas desde daños parciales hasta daños totales. No sabemos exactamente cuántas de esas casas estaban protegidas, pero si seguimos la estadística, pues hablamos que de esas 26,000 casas o viviendas, aproximadamente el 6% tenían una protección. Y sigue siendo muy bajo este dato, en el cual, tomando en cuenta que ya hay un referente, una zona de peligro en la cual deberíamos nosotros estar muy atentos. Exacto. Es como cuando empezaron las lluvias, ¿no? El personal de Protección Civil empezó a alertar de una posible inundación, y justamente esto, viven en una zona en la cual tiene un riesgo, y la cual de manera preventiva debemos de asegurar nuestro patrimonio y nuestras formas. ¿Cómo se clasifica este tipo de seguros, tomando en cuenta que me imagino no debe ser igual
asegurar un patrimonio cerca de esta zona, a asegurar un patrimonio tal vez en la Petromex o en una zona un poco más alta. Exacto, esa es una pregunta con una respuesta muy amplia, demasiado amplia, pero sí podemos ir platicando un poco. Como bien dices, puede haber una casa que la diseñaron y es una casa de cierta manera, y esa misma vivienda, el mismo arquitecto hizo otra en un terreno de las mismas dimensiones, en una colonia como las que fueron afectadas. Drásticamente el mismo valor de la casa va a ser distinto, independiente a un siniestro o un evento que pueda ocurrir como el que desgraciadamente pasó, pero también el nivel el costo de la protección va a ser totalmente distinto. Otro de los factores a mencionar es que de la misma forma nosotros podemos tener, hay como varias categorías, ¿no? Yo vivo en la casa, en mi casa donde yo ya soy dueño, entonces yo puedo contratar una póliza donde yo soy propietario de edificio y contenidos. Muy bien. Yo puedo ser una persona que tenga una casa y la doy en renta, entonces yo puedo contratar una póliza donde proteja mi edificio, mi casa, y el inquilino a quien yo le rente, pues podría por su cuenta o de manera individual contratar una póliza por los contenidos. O podría yo ser una persona que estoy rentando, contrataría nada más los contenidos, o también los contenidos aplica justo cuando te decía, yo estoy pagando mi casa, en realidad todavía no somos dueños de la casa, claro. Estamos cubriéndola con un crédito y lo que yo tendría que contratar, independiente a lo que ya estoy pagando en el crédito, es una cobertura de contenidos donde todo lo que esté dentro, también con detalles de coberturas y muchas cosas que son amplias, vamos a poder estar protegidos. Y la verdad es que los seguros de casa tienen coberturas que traemos muchas cosas a la mente ahorita con lo que sucedió, pero cubren algunas situaciones que ni siquiera nos podríamos imaginar, es decir, positivas, cosas que son muy, muy buenas, y pues por eso la recomendación de que puedan, en este caso, quienes recibieron un daño o tuvieron una afectación y quienes no la tuvimos, pues poder hacer conciencia y acercarnos a alguna institución o algún lugar donde nos puedan ayudar con un tipo de este servicio. Claro, es importantísimo el saber que sería personalizada esta asesoría, sí, en la cual pues cada domicilio, cada área es totalmente distinta, ¿no? La estructura había gente que tenía casas de una sola planta, había gente que tenía otros elementos aparte de material, como lámina, como pues, gente que tenía casas de cartón, o sea, muchas cosas, tenían pozo, no tenían pozo, o sea, una infinidad de cosas que me imagino que han de entrar en este seguro. ¿Cómo reclamamos este seguro? Ok, cuando hay situaciones, sé que ahorita nos estamos concentrando mucho a una cobertura en particular, y es de los puntos yo creo que a veces no tomamos en cuenta, de que es una cobertura que se le llama fenómenos hidrometeorológicos, que fue lo que ocasionó estos daños. Pero las pólizas pueden tener coberturas contra terremotos, erupciones volcánicas, contra huracanes que entran dentro de fenómenos hidrometeorológicos, porque al final de cuentas la inundación y el desbordamiento del río vino por las lluvias, ¿no? Claro. que entra en esta categoría. Independientemente de la cobertura que se esté pensando en reclamar, ¿verdad? Porque puede haber un evento donde voy a reclamar varias coberturas y otra donde solamente sea una, es dar pues conocimiento a la compañía donde tenemos contratado, ¿no? Es claro, que le llamamos en las partes técnicas dar de alta el siniestro, ¿no? Reportar lo que me pasó para que la compañía esté enterada y comience a darme las instrucciones de lo que yo debo de seguir. Va a haber ciertas instrucciones que puedan ser distintas o ciertos parámetros particulares que dé para cada compañía, pero creo que lo que vale la pena es hablar de generalidades, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Que de alguna manera lo que quise compartir en ese video de 1 minuto fue que uno de los elementos que podemos, o de las acciones que podemos tener ante un evento de este tipo, es poder documentar lo que nosotros poseíamos o poseemos, pero que fue dañado, ¿no? Claro. Entiendo que hubo tantos casos donde el agua se llevó todo, ¿no? Sí. Y ahí es donde decíamos que hay particularidades en cada situación o en cada caso, pero bueno, es como en ese video que yo mostré, que sacábamos los muebles, que sucedió en miles de casas, era empezar a documentar. Afortunadamente creo que muchos conservaron teléfono o tenían al lado a una persona con un teléfono, y lo que hicimos en ese caso de una casa donde estuve ayudando era tomar fotos y hacer un listado. Ese listado, cuando nosotros damos de alta el siniestro, nos lo van a pedir, era como anticiparse, nos lo van a pedir para decirnos, oye, Hanna, ¿qué fue lo que perdiste y cuánto equivale en costo todo lo que perdiste? Es el inventario prácticamente. Es un inventario, exactamente. Vivienda. Y de ahí vienen preguntas, oye, ¿cómo lo puedo comprobar si pasó esto? ¿Cómo va a suceder? Si se lo llevó o está dañado o ya ni se distingue bien el objeto. Pues es, como decíamos, como acción inicial, tomarle imágenes
y dar de alta el siniestro o dar de alta el evento ante la aseguradora para que nos dé instrucciones y ellos ya nos digan. Yo te puedo decir, en mi caso hace años me pasó un robo y hubo algunas cosas que se llevaron, le dije, oye, ya no tengo ni la caja de un reloj, de algunas cosas, y fue la expresión que me dio a mí tranquilidad, de verdad, en ese momento fue, dinos cómo nos puedes ayudar a comprobar que tú tenías esto. Okay. Dime la manera en que tú puedas hacerlo, ¿no? Cuando sucedió eso con un reloj, le dije, ¿sabes qué? Yo ese reloj lo ocupaba para eventos de trabajo, normalmente no me lo ponía todos los días, y tengo fotos donde estoy con reloj, con otros, ¿no?, compañeros en unos eventos de trabajo, y ahí estoy con el reloj, mándanoslas. Y con las fotos pude comprobar eso. Entonces, hay una variedad, pero es hacer eso, poder empezar a seguir las instrucciones, obviamente, de nuestra aseguradora, e ir paso a paso, porque sí son varios pasos. Sé que lo que está pasando nos impacienta, y que queremos poder empezar a reconstruir lo que se perdió, pero les puedo decir, tengan paciencia aquellos que afortunadamente tienen esta protección y seguir los pasos para que pueda avanzar y lo más pronto puedan tener pues también esa retribución. Para las personas que aún no cuentan con este tipo de seguros dentro de nuestro domicilio, en este inventario, ¿qué entra? ¿El mobiliario, electrodomésticos? ¿Qué podríamos te podría mencionar de las cosas que te decía, vámonos de lo básico, después del edificio que es la casa, el contenido, hablamos de todo, o sea, una televisión, los muebles, todo eso son muebles. Pero hay coberturas como el tema de robo de efectivo. Okay. Si tenías efectivo, todas estas cantidades de tope que te pueden indemnizar están especificadas en la póliza. Por eso es que es importante ir a un lugar donde sean especializados, donde te puedan ayudar y que vayas viendo esas características. Para eso es que yo te decía que doy consultorías de seguros, no doy yo el producto, pero sí, si alguien llega y dice, oye, es que yo tengo 2 opciones, y quiero saber cuál de estas 2 es la que más me conviene, claro, ahí lo podemos ir revisando, pero tiene cobertura de efectivo, tiene cobertura también, hay unas que son, te digo, que a veces no pensamos que existieran, una responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Si yo tengo, por ejemplo, en mi casa hay alguien que ayude con labores, ¿verdad? Hay alguien que haga limpieza, que a lo mejor me ayude a hacer la comida, muchas cosas que a veces se pueden hacer. Si llega a tener un accidente esa persona, hay una cobertura, una suma asegurada, que me ampara que yo lleve a esa persona al hospital y la atienda. Y le brinde la protección. O si yo tengo 3 hijos ya adolescentes, pero cuando eran pequeños, si hubiera ido a una tienda departamental y tiran una pantalla y vienen, ¿verdad? El encargado de la tienda me dice, usted tiene que ser es responsable del daño, esa cobertura de responsabilidad civil ampara ese tipo de daños. Wow. O sea, son cosas que comúnmente la gente desconoce, y aparte del hecho en sí de cubrir la casa y los contenidos, es muy importante y vale mucho la pena tener un seguro de este tipo. Sí, importante, sobre todo en el cual te mencionaba que hay mucha gente que al menos hoy en día está muy aferrada al hecho de continuar viviendo aquí. Entonces, sí, afortunadamente hablamos de cosas materiales, pero también lamentablemente hay cifras de gente que perdió la vida en esto, sí, y que también hay seguros para poder asegurarnos. Sí, por supuesto que la devastación que hubo va a llevar tiempo para poder reconstruirlo, va a tomar mucho esfuerzo de todas las personas que fueron afectadas, pero las que están con vida y que tienen fuerza para hacerlo tienen una oportunidad. Decíamos, hay personas que desgraciadamente no están a raíz de esta situación, y de nuevo no es nada más por esta situación, pero tú bien decías, la situación de prevenir y de poder proteger, si quieres, vamos a ponerle un término a lo mejor un poco frío, la máquina, lo que nos hace producir los ingresos que tenemos, que es nuestra vida, proveedora a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, y ahí es donde en la parte, por ejemplo, como asesoría patrimonial, que eso es algo más a largo plazo, una consultoría puede ser de una ocasión, la asesoría patrimonial que damos los asesores profesionales, pues es para un plazo mucho más largo, donde justamente hacemos conciencia de cómo podemos ayudarte a proteger tu vida, porque aquí no estamos hablando de que evitemos que haya una invalidez en una persona, que haya un fallecimiento, no lo podemos hacer, pero sí las tragedias económicas que se vienen después de eso, madres que pues tal vez tenían muchos años sin dedicarse a proveer, a generar ingresos porque trabajaba de lleno en casa, y va a tener que buscar cómo proveerle ese dinero que daba su esposo, quien era el proveedor, hijos que no van a poder estudiar. Y sabemos que eso es un daño también a la sociedad, sí, entre menos gente profesionista tengamos, afecta a la sociedad,
y por el contrario, cuando nosotros ayudamos con esto, contribuimos a que la sociedad esté mejor. Entonces, también como asesor patrimonial ayudo a las personas a poder prever ante estas situaciones, como tú decías, una muerte prematura, una enfermedad que afecte la salud, también planes de gastos médicos mayores es importante tenerlo, una invalidez que nos impida, sigo vivo, pero ya no puedo volver a trabajar, ya no voy a poder volver a salir, entonces alguien va a tener que cuidarme de aquí al resto de mi vida. Y también algo que muchas personas no consideran, que es cuando yo llegue a mi etapa de retiro, vivir con un retiro digno, con algo donde yo pueda estar contento y mantener una calidad de vida como la que tengo hoy que estoy activo. Son cosas que también hacemos y que todo eso forma parte de la prevención. Hoy, insisto, por lo que nos pasó, tenemos que sin duda hablar muy fuerte de estos temas, pero también esto que mencionamos es fundamental que lo hagamos, y existen personas profesionales que podemos ayudar a prever esto. Sí, hacer conciencia totalmente y sobre todo tomar acciones respecto a esto. Y justamente lo mencionabas, hay muchos en estos sectores en los cuales también tenían viviendas, pues por así decirlo, de gente en sectores vulnerables, y también mucho adulto mayor que vivía en condiciones muy complicadas en las cuales pues va a ser difícil que se puedan levantar de esto. Había muchos también domicilios en los cuales las estructuras no se veían seguras. Entonces, eso también para volver, o sea, prácticamente. Entonces, también en este sentido, el seguro es el que hace totalmente la valoración de cómo está el inmueble, si se tiene que volver a construir o si del mismo inmueble puedes retomar. Sí, es una muy buena pregunta. Voy a utilizar un poquito, a lo mejor somos más afines con el ejemplo de un vehículo, ¿no? Cuando aseguramos un vehículo y hemos escuchado el término de la pérdida total, ¿no? Si van a reparar mi coche, o es una pérdida total. Eso, como decíamos, de nueva cuenta, la compañía va a determinar si los daños de ese inmueble son realmente riesgosos para que sea, porque se asegura una casa habitación. Si una casa ya no es habitable, entonces una compañía puede determinar que es una pérdida total. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Que el valor que se puso en la vivienda cuando se contrató la póliza sería el tope de protección de esa casa, ¿no? Eso es un punto muy importante, y como dato curioso, a veces podemos decir, es que ya me dijeron que el seguro va a costar dependiendo del valor de mi casa. Mi casa vale $1,000,000. Puede decir que vale 600 para que cueste menos. Pues sí, a lo mejor no van a ir a evaluar tu casa, pero cuando llegue a existir un siniestro, imagínate que hubiera una pérdida total. Nada más 600. Los 600 va a ser el tope. Entonces, siempre es decir los datos correctos, pero la compañía va a determinar, y si en alguna situación es una pérdida total, justamente si mi casa valía $1,500,000 y yo establecí que ese era el valor, pues van a decir, oye, pues se te va a indemnizar con estos costos, y obviamente aplicando como en los seguros de coche y en todos las partes de deducibles, de coaseguros, que son cosas que ya están detalladas en la póliza y que son también ya como cuestiones de ayudar a una consultoría a revisarlas, que puedas saber cuánto vas a aportar de esa indemnización y qué es lo que te va a corresponder. Pero sin duda, hija, jamás vamos a hablar de que vamos a perder por tener una protección. Siempre vamos a recuperar la mayor parte de lo que perdimos, y siempre va a ser mejor tener este tipo de estrategias y de planes contratados. Sí, claro, sobre todo porque lo hablábamos nosotros, estos apoyos que va a dar por parte de la Secretaría del Bienestar, en los cuales están clasificados en medio, alto y pérdida total, ¿no? Entonces, por eso a eso viene mi pregunta, ¿no? Que hay prácticamente gente que se quedó totalmente sin hogar, sin nada, o sea, nada más un espacio y hay gente que tiene, pues sí, una segunda planta o una sola planta, pero la estructura probablemente haga que ya no sea funcional. Y si me permites decirte algo, eso que estabas diciendo que es bien interesante. El gobierno está ayudando, va a ayudar de ciertas maneras, pero decíamos que es la prevención. Toda protección, todo sea a personas o a bienes, siempre el objetivo es mantener lo que ya había, poder resarcir y reponer lo que existía. Hablamos de que si es una vida no la podemos resarcir, pero todo lo demás es poder recuperarlo. Y cuando hablas de estos casos, de las viviendas que lleguen en algún momento a construir en alguna otra zona, pues lo vimos en el 99, las colonias que nacieron en Poza Rica a raíz de eso, pues fueron casas que les llaman pie de casa, ¿no? No es que te van a dar una casa tal cual como tú la tenías y como costó tal vez décadas formarla, ¿no?
Obviamente cuando no hay nada más tenemos nosotros que adaptarnos a eso, ¿verdad? Y aceptarlo, pero qué mejor que nosotros hayamos prevenido, nos hayamos preparado para que si es un inmueble, pues pueda yo recuperar lo que costó el mío y reconstruirlo otra vez al nivel de lo como estaba. Si es un coche, o el volverme a comprar un coche similar, sí. Si es la vida, no la vamos a recuperar, pero sí que mi familia pueda conservar el estilo de vida que yo le daba cuando yo estaba en vida, dejándole un patrimonio a través de un seguro, ¿no? Sí, lamentablemente la inundación nos deja mucho que reflexionar en nuestro estilo de vida, en temas de prevención, en tantas cosas, y justamente hablabas, algunos están reflexionando si retomar estas viviendas o si definitivamente mejor irse a otro tipo de zonas, y creo que un seguro es una inversión a largo plazo para darnos tranquilidad, sobre todo asegurar nuestro patrimonio, que con tanto trabajo uno se va haciendo de sus casas. Mucha gente decía, tenía una semana que acababa de comprar esto, acabo de sacar mi coche, o sea, tantas historias hay de este tipo, y es triste saber que este porcentaje tan minúsculo, por así decirlo, que es el 6% de gente que ha anticipado y ha tenido la cultura de prevención, y que esta inundación nos sirva para decir, ¿sabes qué? Le voy a invertir, si es cierto, pues seguro, pues hay que pagarlo, pero los seguros tienen un objetivo, y es el brindarnos la seguridad de que no vamos a empezar desde abajo. Sí, y ahorita tú mencionabas de nuevo el dato de los seguros de casa, ese 6.5, pero en vida no llegamos ni al 13%. De todas las personas tenemos que ser mayores de edad para poder adquirir un plan de protección de vida o de invalidez, pero no llegamos ni al 13% de toda la población mexicana mayor de edad que está en la posibilidad de protegerse ante una invalidez o un fallecimiento, y es una cantidad también muy pequeña. Hay mucho por hacer, y pues sí ayudar al país a que haya una cultura mayor, porque la realidad es que no tenemos tanta cultura, y también hay zonas del país donde hay menor porcentaje. Yo te repito, no hay un dato específico de Poza Rica y zona conurbada, pero bueno, vamos a dejarlo en los estándares, un 13% que están protegidos en vida y un 6% en cuanto a sus bienes o sus casas, ¿no? ¿En qué circunstancias no se haría válido un seguro de estado? Pues ante un evento como el que sucedió, pues definitivamente pues estamos hablando que no estuvo en nuestras manos, no hubo quien fingiera que pasó esto, sería absurdo hablarlo. Pero sí podría suceder que, mira, me pasó en el banco donde estuve trabajando casi 20 años, llegó a haber personas que no se dieron cuenta que dejaron de pagar su póliza. Más el hecho de que no les cubrió fue que no se dieron cuenta que les llegaron avisos de diferentes formas o algo, y esa póliza cuando voltearon estaba cancelada, ¿no? Es duro porque tú tenías en tu mente tal vez que ya contabas con esa protección, pero si nos vamos a el por qué no, de nueva cuenta, pues la respuesta sería muy amplia, pero me voy a ir a lo que dicen las condiciones de cualquier póliza o plan de protección, que dice que cualquier omisión o inexacta declaración que haga el asegurado de los hechos o de los eventos o de lo que está asegurando puede ocasionar que llegara a haber una negativa respaldada de por qué, ¿no? Te voy a decir, hablando de vida, que yo digo no tengo ninguna enfermedad grave o ningún padecimiento ya irreversible, y cuando sucede algo, ¿verdad?, o llega a haber una revisión, pues esa persona ya tenía varias enfermedades que a lo mejor son comunes en la población, y eso es una omisión o una inexacta declaración. Si lo pasamos a palabras comunes es pues mentir en la contratación. ¿Por qué? Porque todas estas pólizas se les llama contratos de buena fe. Yo te hago una serie de preguntas, lo hacen en el banco, lo hace alguien que te atienda de manera particular, y lo que tú me digas, salvo en algunas situaciones o eventos, la compañía sí puede confirmar la veracidad de lo que me estás diciendo, pero en la mayoría de los casos va a ser de buena fe. Y yo voy a plasmar de buena fe lo que tú me estás diciendo, y bueno, es simplemente decir tal cual como es. Se decía en una póliza de casa-habitación, pues oye, mi casa vale 1,5 millones de pesos. Voy a decir que vale 1,5 millones de pesos porque quiero que esté protegida de manera correcta, claro, y que después no vaya a haber alguna observación o alguna situación que digan, oye, pero ¿por qué no diste la información correcta? Pues que quería que costara menos. Pues eso pues no tendría sentido. Entonces, pues ante situaciones como las que pasaron, pues yo te puedo decir que esté la póliza vigente, no tendría que haber alguna objeción que pudiera provocar que no les ampare, pero si se
reclaman algunas otras coberturas, te digo, dependiendo del evento, es que pudiera suceder algo, pero básicamente sería que yo no di información correcta, claro. Y creo que pues eso habla de honestidad de nuestra parte como contratantes. Pues estoy hablando con Carlos Cano, asesor patrimonial y de consulta de seguros, hablando pues posterior a este lamentable suceso como fue la inundación del pasado 10 de octubre, en el cual pues el tema es la prevención. Por donde quiera que lo vea usted, la prevención es importantísima. Y ¿dónde podemos asegurarnos? ¿Dónde podemos obtener una asesoría? Me platicabas incluso que este apoyo que tú brindas al grabar este video, que a muchos nos quedamos de que, sí existen seguros patrimoniales, y voltear a ver cómo funcionan más o menos, y esta entrevista que hoy nos permites realizar aquí en Radio Fórmula Poza Rica para ilustrar a la gente, pero cada caso es particular, sí. Cada familia es distinta, cada terreno es distinto, cada casa es distinta. ¿Dónde podemos contactarte para poder asesorarnos, Carlos? Sí, te decía que en ese sentido puedo ayudar con consultas. Las consultas pueden ser breves o dependiendo de lo que necesiten en la orientación, tanto para contratación como si ya tienen contratada una, el poder decir revisar la póliza y ver algunas situaciones. Tengo redes sociales, principalmente en Facebook y en Instagram, me pueden buscar como Carlos Cano, asesor patrimonial y consultor de seguros, ahí van a ver que aparece la foto, la información, y pueden ahí enviarme un mensaje para poder acordar una consulta. Te dije antes de que empezáramos, y lo quiero mencionar, estamos queriendo apoyar también a nuestra ciudad, dando estas consultas a un costo muy accesible para poder orientar a las personas. Y normalmente yo mi trabajo lo hago de manera remota. Hoy en día tengo clientes en todo México, incluso algunos que están en el extranjero, en la parte de asesoría, que te digo es como a largo plazo, pero las consultas también las podemos hacer de manera remota. Creo que eso también va a facilitar. Manera remota me refiero a videollamada, sí. Por WhatsApp, por alguna de las plataformas, Zoom, alguna otra, y donde estén podemos agendar, si me mandan un mensaje, una consultoría para poder ayudarles. Ahí es una orientación. Y en la parte de ser asesor patrimonial, pues ahí sí es, si quieren conocer cómo poder proteger su vida, protegerse ante una invalidez, proteger su retiro, si tengo hijos, los estudios universitarios, quiero garantizar que los tengan. Y tenemos estrategias para mujeres, tenemos un plan que se llama Vida Mujer, que recibimos un premio de la Conducef. No hay en México otro plan de ese tipo para mujeres que son trabajadoras, que son personas que tienen ingresos, y muchas cosas que ahí es una asesoría profesional, claro. Que también con gusto las podemos agendar y les puedo ayudar para protegerse. Pues redes sociales y teléfono, algún número donde podamos contactarte. Les pueden mandarme mensaje, 782-121-5551. Pues te agradezco muchísimo, Carlos, la oportunidad de platicar y sobre todo ilustrarnos ante un tema importante como es la protección tanto para nuestro patrimonio como para nuestra integridad, la integridad de nuestros seres queridos, y tomar muy en cuenta y muy en serio el tema de la prevención, que debe ser amplia totalmente, y evitar ese tipo de situaciones o disminuir el golpe tan grave como lo estamos viviendo hoy en día. Te agradezco mucho, Carlos. Muchas gracias y ánimo a todos, ¿verdad? Con el esfuerzo de toda la ciudadanía de Poza Rica y sus alrededores, y de la mano de Dios yo estoy seguro que la ciudad se va a levantar nuevamente. Claro que sí, vamos a salir adelante. Poza Rica va a estar de pie próximamente, y para estar de pie pues necesitamos herramientas, y qué mejor herramienta como un seguro patrimonial para poder pues asegurarnos y darnos esa tranquilidad que nos merecemos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado estos minutos. Estése muy al pendiente de la señal de Radio Fórmula Poza Rica.